Hola a todos y todas, es un placer estar con ustedes en este Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2025 edición Ecuador. Mi nombre es Luciano Ariel Loiácono y junto con Mariana Greco vamos a estar hablando de la investigación que estamos llevando a cabo en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, cuyo eje principal es la fiscalidad en la vejez, con especial referencia a la situación actual de mujeres y otros colectivos en Argentina. Para ello vamos a compartir una filmina que facilite la exposición que vamos a brindarles. Bien, como les decía, la Fiscalía de la Vejez, especial referencia a la situación actual de las mujeres y otros colectivos. La directora de este proyecto de investigación es Agustina O'Donnell. Agustina O'Donnell es abogada, doctora en Derecho y postdoctora en Derecho, y es quien nos impulsa y nos indica cómo llevar adelante cada eje de investigación. El objetivo general que tenemos, cada uno de los investigadores, este grupo de investigadores, somos docentes y algunos alumnos también de la universidad, es señalar si se encuentran contempladas las personas mayores en el sistema tributario nacional argentino y verificar si este sistema tributario argentino, tanto a nivel nacional como local o provincial, cumple con los compromisos asumidos a nivel internacional, es decir, cumple con los que nos estamos obligados como Estado a través de los tratados internacionales. Algunas de las líneas de investigación que tenemos son la edad y los sesgos de género, las políticas fiscales para la vejez, los derechos humanos y la vejez, los fines extrafiscales de las normas tributarias, las acciones positivas que tienen que llevar adelante los estados, el derecho al cuidado de los adultos mayores y las personas con dependencia, la perspectiva de género en el derecho tributario y la vejez. Principales problemáticas con las que nos encontramos en la investigación. Por un lado, el envejecimiento poblacional de la mano del aumento de la esperanza de vida, es decir, que las personas vivan más, produce un envejecimiento de esta población y por lo tanto otro análisis, una disminución de la natalidad, que esto no solamente está en la región, sino que es algo común prácticamente en todo el mundo, el ingreso per cápita de la región, la diferencia de género, el informalismo laboral que padecen las personas mayores que trabajan y la discriminación que sufre este grupo por la edad. Dentro de las líneas de trabajo, los investigadores nos vamos separando en líneas de trabajo. Algunos estudian lo que es el derecho comparado y la legislación de la región, es decir, no solamente se va a estudiar Argentina, sino que vamos a analizar legislación de otro de los países de la región. En mi caso, estoy estudiando los informes del BID y de la CEPAL, del cual voy a hablar de uno dentro de esta presentación, hablaré de uno del año 2022. Otros grupos hablarán de los códigos fiscales de Argentina, es decir, no las normas nacionales, sino las normas locales, los distintos tributos a nivel local. Otros se encargarán del impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, este impuesto tan específico que deberán de ver las distintas exenciones de grabaciones o beneficios fiscales que pueden llegar a tener las personas mayores, especialmente las mujeres y las personas con discapacidad. Y por último, la violencia y la fiscalidad. Con Mariana entendimos necesario dar, cuando menos, un marco constitucional, que es algo que tenemos muy presente en la investigación, todo el enfoque constitucional y de los tratados de derechos humanos, y debemos decir que la Constitución Nacional Argentina, sancionada en 1853, barra 1860. ¿Por qué digo esto? Porque hasta 1860 no se incorporó Buenos Aires. Buenos Aires se incorpora a la Constitución Nacional y al plexo normativo nacional en el año 60, luego del Pacto San José de Flores del año 59. Al principio Argentina era un Estado que reconocía derechos, pero no se encargaba de verificar de garantizar los mismos, ¿sí? Reconocía la existencia del Estado, reconocía los derechos individuales que están en el artículo 14 de la Constitución, transitar, educar, aprender, todo lo que tiene que ver con la navegación del territorio, pero no más que eso. Posteriormente, luego de diversas reformas constitucionales, aparece una reforma de un gobierno de facto, la reforma de 1957, en donde se incorpora el 14 bis. Este 14 bis, que venía con tintes del constitucionalismo social que había establecido Juan Domingo Perón en la Constitución de 1949, una constitución que fue derogada en el año 1956, este 14 bis nos trae lo que son las jubilaciones y las pensiones en Argentina. El carácter de integral e irrenunciable, habla del 14 bis, como también el derecho de los sindicatos, de los gremios
y la vivienda digna. ¿Sí? Es un artículo que hace que la Constitución o que el constitucionalismo argentino pase de ser un constitucionalismo liberal a un constitucionalismo social. ¿Sí? Posteriormente avanza y hoy ya pasados los 30 años, la última de las reformas constitucionales que tenemos, una reforma integral, transversal, porque atravesó, les diría, toda la Constitución, es la reforma de 1994. En el año 1994 no solamente se incorporan nuevos derechos y garantías, sino que también aparecen nuevos organismos como el Consejo de la Magistratura, que es el órgano encargado de designar y de remover jueces a grandes rasgos, el Defensor del Pueblo y la Auditoría General de la Nación, que dependen, la designación del Defensor del Pueblo y del Auditor General dependen del Congreso, son órganos de contralor al Poder Ejecutivo. Aparece la figura del jefe de gabinete de ministros, por ejemplo, en atenuante al presidencialismo, en un atenuante, si se quiere, conforme la doctrina constitucional del hiperpresidencialismo que quizás tenía Argentina en ese entonces. Y en lo que a lo que a nosotros nos importa, aparece el plexo internacional. ¿Sí? A través del 75, atribuciones del Congreso de la Nación, se incorporan los tratados internacionales en el inciso 22. Debo decir que hasta el año 94, hasta esta reforma constitucional, hubo determinados debates que incluso llegaron a la Corte Suprema respecto de qué es superior, si los tratados o la Constitución. En el año 92 salió un fallo que fue el Mejián contra Sofovich respecto del derecho a réplica, en donde la Corte Suprema dijo algo que no había dicho con anterioridad, de hecho había dicho lo contrario, que es que independientemente de que no haya una regulación interna, al existir un tratado internacional se tiene que respetar el derecho que el tratado consagra. ¿Sí? Brevemente lo explico. Luego del 94 ya no hay discusión. A través del 75, inciso 22 y del artículo 31 de la Constitución Nacional, los tratados y la Constitución Nacional son la ley suprema de la nación. Es decir, hay una paridad entre la Constitución y los tratados. Otro de los puntos que me interesa destacar, también dentro de las atribuciones del Congreso, es el inciso 23, primer párrafo, que ahí le cito, que impone que el Congreso Nacional, representante de todos los argentinos y las argentinas y de las provincias que integran al país, debe legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales, como también respecto en particular de niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad. Y acá tenemos que hacer notar que, sacando a los niños, el eje de nuestra investigación tiene que ver con las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Acá les cito los tratados internacionales, destaco, subrayándolo, los que más se encuentran vinculados con nuestra investigación, que son la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación con la mujer. Luego del año 94 se incorporaron otros, específicamente también destaco lo que nos importa, que son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Sin perjuicio de que todo el plexo internacional en mayor o en menor medida nos sirve, siempre hay una norma que nos va a servir. Estas son las más relevantes o las que más están asociadas con la investigación que estamos llevando a cabo. Dicho esto, hecha esta introducción, me voy a detener en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2022 que se titula Envejecer en América Latina y el Caribe, la protección social y calidad de vida de las personas mayores. Junto con Mariana entendimos que esta imagen debía ser incorporada en el trabajo. ¿Y por qué? Porque si queremos que las personas mayores tengan una buena calidad de vida y una protección social adecuada, necesariamente tenemos que aspirar a tener una esperanza de vida saludable y una seguridad de los ingresos, ¿sí? Los ingresos y en menor medida la educación van a ser factores socioeconómicos muy importantes para que las personas en su edad avanzada estén bien, por así decirlo. ¿Y cómo logramos esta calidad de vida y esta protección social a través de tener una vida, esperanza saludable y una seguridad en los ingresos? Bueno, con este triángulo que está acá abajo y que entiendo que todos los estados a la hora de legislar deben tener presente estas tres cosas. Por un lado, un buen servicio de salud. Por otro lado, una buena atención a la dependencia, es decir, que el Estado verifique que se esté dando atención a las personas que tienen dependencia, a las personas que están postradas, a las personas que no pueden caminar, transitar o que tienen dificultades en la marcha o una dificultad mental, por ejemplo. Y las pensiones, entendiendo el término pensiones, si bien el BID lo cita así, técnicamente no sería pensiones, sino que sería pensiones, jubilaciones y retiros, ¿sí? Bien.
Ahora voy a detallar algunos de los títulos que me parecieron importantes de la presentación, del informe del BID, y empiezo por la esperanza de vida. La esperanza de vida comprueba que las mujeres viven más que los hombres y que en relación a 20 años, bueno, en la región, los adultos en general de la región viven más tiempo con mejor salud y con menos pobreza. Fíjense, para las mujeres hay una expectativa de 78 años y medio, mientras que para los hombres hay una expectativa promedio de 72 años. Esta esperanza de vida está relacionada, esto ya se los había dicho, con los ingresos y la educación, ¿sí? Entre otros factores socioeconómicos. Y el BID, de alguna manera, exhorta a que los estados legislen a través de reformas que garanticen la sostenibilidad de los gastos respecto de la protección social. Hay que saber que en la mayoría o en todos los países, todo lo que tiene que ver con protección social, seguridad social, salud, implica un gran porcentaje de los presupuestos. Otro de los ejes que me pareció importante destacar es la problemática de la mujer, ¿sí? La mujer tiene más probabilidad de caer en la pobreza cuando envejece por tener un menor acceso y un nivel más bajo de pensiones y otras fuentes de ingreso. Es decir, como cobra menos, hay una mayor chance de que caiga en pobreza. En el año 2000 detectó este informe del BID que las mujeres tenían un 42%, solo el 42% tenían un ingreso individual superior al umbral de la pobreza, es decir, muy por arriba del margen de pobreza, en comparación de los hombres que era un 64%. Es decir, los que estaban un poquitito más arriba de la pobreza aún eran más hombres que mujeres. Esto está tratado de que a mayor diferencia de género, vamos a encontrar que el país tiene una menor calidad de vida. Por lo que los países que tienen mejor calidad de vida van a tener necesariamente iría atado eso, a una menor diferencia de género. Y yo también podría agregar una menor discriminación para con los mayores. También observa una diferencia en los ingresos laborales y en el ingreso a generar pensión. Obviamente, si la mujer tiene diferencia en lo que son los sueldos, tiene diferencia y dificultad para generar pensión, a la hora de llegar a ese haber de pasividad, a estar en retiro, la va a tener más complicada, va a estar más difícil y los saberes que reciba, si es que recibe, no van a ser muy altos. Y esto nos lleva a esta filmina que es el trabajo y los ingresos de las personas mayores. En la región, en esta región, en América Latina y el Caribe, se observa una población mayor que trabaja más que en otros lugares del mundo, ¿sí? Y este trabajo, fíjense que hay más hombres que mujeres que trabajan. En el año 2019, entre 65 y 79 años, una investigación que realizó el BID en este informe, había un 50% de hombres y un 23,8% de mujeres. A su vez, otro dato de color y que ayuda a que los estados, o mejor dicho, indica que los estados tienen que verificar y luchar por una educación, por una población educada, habla que a niveles más bajos de educación hay mayor nivel de participación laboral. Es decir, una persona adulta que llega con un nivel bajo de educación, lo más probable es que tenga que trabajar. Por lo que personas adultas que hayan tenido una mayor educación universitaria, terciaria, difícilmente o va a haber una menor cantidad de personas trabajando en ese rango etario. El BID acá indica, también exhortando a legislar, que las mejoras dentro de estos 20 años de análisis se dieron dado el cambio legislativo en las pensiones y el aumento del empleo en las personas mayores, exhortando a que los estados legislen y traten este asunto. Pero cuando hablamos del trabajo en las personas mayores, nos encontramos que es un trabajo marginal y de baja calidad, y que a su vez, y esto es obvio, trabajan en el sector informal. Es decir, la fuerza laboral de las personas mayores no solamente va a ser informal, sino que es muy alta la población que trabaja. Fíjense, después de los 65 años, más de 8 de cada 10 personas, es decir, casi un 100%, un 90%, trabajan en un sector informal, en un empleo marginal y de baja calidad, que podría llegar a inferirse que le puede llegar a traer daño en la salud, si hablamos de empleo de baja calidad. A todo esto, empleo que no tiene ninguna protección, ninguna aseguradora de riesgo de trabajo, no contribuye al sistema de seguridad social ni al sistema de salud, y por otro lado, quita trabajo genuino para el adulto, como también
para los jóvenes, ¿sí? Por eso los jóvenes, si no tienen ese trabajo, no van a poder financiar los sistemas de la seguridad social. Cuidados y dependencia, esto es el anteúltimo punto que trato, que en la región, es decir, América Latina y el Caribe, casi un 15% de las personas dependen de los cuidados que le brinde otra. Es decir, tienen una necesidad de dependencia, casi un 15%. Esta dependencia, algo medio obvio, aumenta con la edad, es decir, a mayor edad, mayor dependencia. Y si hablamos de que hay mayor edad y decimos que la esperanza de vida es mayor en la mujer que el hombre, decimos que va a haber más mujeres que hombres con dependencia. Y a su vez, estas mujeres, el grupo de mujeres, como viven más, van a tener mayores enfermedades debilitantes, por lo que los estados debieran de legislar y de tener acciones positivas para la protección de este grupo. Atado a esto, sin perjuicio de que en este punto no lo trata el informe del BID, las personas con discapacidad también pasan por esto y es necesario que los estados tomen cartas en el asunto. Por último, algo de color que me pareció importante compartirles es la discriminación por edad. Si bien hay escasos datos en la región, se observa una discriminación internalizada, es decir, como soy adulto, ya no sirvo y me autoexcluyo de la sociedad. ¿Sí? Algo que quizás surge en algunos países o en la región, insisto, no hay muchos datos. Acá se analizó el país Costa Rica, hablando de una discriminación que se da tanto en el seno familiar como en los centros de atenciones médicas, en los vecindarios, o sea, en la vecindad, en el barrio, por así decirlo, y en el transporte público. Los índices más altos se pueden llegar a dar en la familia, sobre todo a mayor edad. Fíjense, de 65 a 79 años hay un 23% y más de 80, un 42% de discriminación que se da en el seno familiar, es decir, en la familia, la propia familia de la persona mayor. Acá concluye un poco mi charla, fue un placer participar de este congreso. Los dejo con Mariana Greco, muchísimas gracias. Y ahí Mariana va a seguir hablando. Para cerrar, el eje central fue la Fiscalía de la Vejez con perspectiva de género. Mariana va a hablar sobre todo de la perspectiva de género. Muchas gracias. Sí, gracias, Luciano. Como para ampliar justamente el eje en referencia a la perspectiva puesta, en particular en la situación de las mujeres, partimos un poco de las recomendaciones de la CEDAW, la número 27 del año 2010, que justamente trabajó en una recomendación general acerca de las mujeres de edad y la protección de sus derechos. Esta recomendación observa, este informe observa que las mujeres mayores suelen sufrir múltiples formas de discriminación simultánea por edad, por género, origen étnico, discapacidad, situación migratoria, estado familiar, nivel educativo, lo que profundiza su situación de vulnerabilidad. También observa la invisibilidad institucional, que tiene que ver con la invisibilidad de las problemáticas y necesidades de las mujeres mayores en lo que son los informes estatales. Y acá justamente, si no hay datos, es difícil que se puedan, si no hay datos precisos, es difícil que se puedan tomar medidas concretas. Entonces, en este sentido, recomienda a los estados ser más específicos en la recopilación de datos, que tienen que ver con estos patrones, edad, situación habitacional, nivel de alfabetismo, discapacidad, situación de violencia. También recomienda a los estados que adopten medidas que prohíban toda forma de violencia, siguiendo los lineamientos de la Convención, sobre todo de la Convención de Belén do Pará. Expone también esta problemática que mencionó Luciano, que es la preocupación del aumento del porcentaje de las personas mayores en cantidad de personas y además en un incremento en lo que es la expectativa de vida. Bueno, en conclusión hay que entender que las mujeres de edad no constituyen un grupo homogéneo, sino que su situación económica y social depende de una serie de factores demográficos, políticos, ambientales, culturales, sociales, individuales y también familiares. Nosotros además en este trabajo estamos haciendo foco, que esto sería como algo más bien actual, en lo que es la opinión consultiva de la CEPAL, de las Naciones Unidas, que es que esta se origina en una opinión, en un pedido de opinión de Argentina de 2023, que justamente gira en torno al contenido y alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos a la luz de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esta opinión aporta, sobre todo, bueno, por supuesto, aporta datos de la región que tienen que ver con el derecho al cuidado, pero de nuevo, en realidad recoge todos los compromisos asumidos en materia de derechos humanos, ¿no? Pero
La novedad es que se centra en el derecho al cuidado con carácter propio. Sí lo aborda como el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado en función de las personas y del planeta. Esto del medio ambiente, en realidad, si lo pensamos, puede sonar un poco abstracto, pero si nosotros hablamos del derecho a salud, el derecho a la salud, por ejemplo, y no hablamos de políticas ambientales necesarias para evitar, por ejemplo, actividades altamente contaminantes, bueno, capaz estamos llegando un poco tarde al problema. Entonces, habla como de una interrelación tanto en las personas como en el medio ambiente. El derecho al cuidado lo tenemos que entender como un derecho que involucra, por supuesto, su contenido está basado en el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad, a la no discriminación y a la igualdad. Este informe además releva, eh, por supuesto, información de la región y, eh, por ejemplo, la Constitución de Ecuador, hablando en el marco justamente de este Congreso, la Constitución de Ecuador pone énfasis en el cuidado de las personas adultas mayores y pone en cabeza del Estado establecer políticas públicas y programas diferenciados por áreas geográficas, inequidades de género, etnia, cultura y por personas, comunidades, pueblos y naciones. Bolivia, Venezuela y República Dominicana reconocen el valor del trabajo doméstico no remunerado que se realiza en el hogar. La Constitución de Argentina, si bien no tiene específicamente el derecho al cuidado, que no lo tiene expresamente tratado, como bien explicó Luciano, a través del reconocimiento y a través de la supremacía constitucional de los tratados, entendemos que está amparado este derecho, aunque no lo tiene reconocido expresamente como las otras constituciones que pusimos de ejemplo. La novedad también que queremos destacar es que Ecuador tiene aprobada una ley que aprobó en el 2023, la Ley Orgánica del Derecho Humano al Cuidado, específicamente ya con este contenido expreso, que trata diferentes temas que son, la verdad que un aporte novedoso para la región, que tiene que ver con licencia de maternidad y también de paternidad, y también tiene que ver con el cuidado, expresamente trata cuestiones que tienen que ver con asistencia a personas mayores y con la necesidad de asegurar esas prestaciones. En correlato con esto, como dijimos es la opinión de la CEPAL. En correlato con esto, eh, la, tenemos la Convención Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que responde, esto es reciente, es de junio de 2025, que va en línea con la CEPAL y reconoce al derecho al cuidado con su autonomía propia, como el derecho a cuidar, el derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado. A nosotros nos parece importante el derecho al cuidado en general, lo que tiene que ver con personas mayores, pero también acá hay como un doble enfoque para nosotros, que justamente tiene este correlato con la perspectiva de género, porque, tal como destacó Luciano, eh, ya se sabe que las mujeres han ocupado a lo largo de la historia este lugar de cuidado, entonces por un lado tenemos el derecho al cuidado, que se centra en las personas mayores y en la garantía de este derecho, y también el derecho de las personas que han ejercido esta función de cuidadoras. Lo digo cuidadoras, lo digo en femenino, porque mayormente son las mujeres las que han ocupado este lugar. Bueno, nuestro trabajo, como bien dijo Luciano, se centra en- en analizar los diferentes hechos imponibles, sobre todo lo que tiene que ver con Argentina, porque es a través de los tributos que se pueden fomentar las políticas de protección. Estamos en una etapa todavía de inicio de recopilación de información, clasificación y demás, y esperamos que este informe, este trabajo, sea también una contribución para no solo visibilizar políticas, no solo visibilizar la problemática, perdón, sino también que esto pueda fomentar de alguna manera la toma de decisiones y promover políticas que contribuyan a la mejora de nuestras queridas personas mayores. Así que muchas gracias y esperamos volver a encontrarnos en alguna oportunidad.